El Señor les bendiga en esta mañana. Es nuevamente un placer compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 12. Hechos capítulo 12. Vamos a leer del primer versículo hasta el número 10. Y dice a su palabra: En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. En esa mañana quiero hablar del tema encadenados. Ese es el tema de esa mañana. Aquí vemos una historia en la cual Pedro se encontraba preso, pero primeramente el rey Herodes había apresado a Jacobo, hermano de Juan, los hijos de Zebedeo, y pues había matado a espada a Jacobo. Y vio que eso le agradó a los judíos, y por lo tanto prendió también a Pedro y quería matarle. Entonces la pregunta en esa mañana es: ¿cómo enfrentamos nosotros nuestras crisis? ¿Cómo enfrentamos cada una de las dificultades que se nos presentan en la vida? ¿Cómo presentamos aquellas cuestiones difíciles que tocan a nuestra puerta y que en un momento determinado van a querer hacer flaquear nuestra fe? ¿Cómo enfrentamos cuando el enemigo viene contra nuestras vidas a querernos destruir? Porque recordemos que la Biblia y Jesús dijo, y por eso está registrado en la Biblia cuando dijo: el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, que simboliza a Satanás. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué hacer cuando la situación, la crisis llega a nuestra vida? En cierta ocasión le hablé acerca de que en el cielo no hay crisis y que por lo tanto nosotros podemos confiar plenamente en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero aquí en la tierra viviremos situaciones difíciles. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros sintamos que estamos encadenados, que no hayamos respuesta, que no hayamos solución a nuestra vida, que no podemos ni tener margen de maniobra, como dice aquí la Biblia que en este caso Pedro había sido puesto en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno que le custodiasen. Entonces, y que cuando estaba ahí en la noche, pues estaba a la par de 2 soldados, es decir, estaba bien custodiado. Y el enemigo muchas veces querrá hacernos sentir así, acorralados, de que no hay una solución para nuestras vidas. Entonces, en esa mañana quiero hablar de 4 cosas. La primera de ellas es que a veces podemos sentir que estamos encadenados, pero lo que no tenemos que olvidar es que las manos de Dios siempre están libres. Jesús dijo: hasta el día de hoy mi Padre trabaja. Es decir, Dios siempre está obrando. Dios siempre está trabajando. Y aquí alabanza de Dani Berríos, que es el himno de victoria, menciona una situación bien importante y dice: cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando.
Entonces, lo que no tenemos que olvidar es que aunque nosotros podamos sentirnos apresados o encadenados por las situaciones complicadas en nuestra vida, las manos de Dios siempre están libres. Y recuerde que Dios permite las cosas para nuestro bien. Porque dice que a los que aman a Dios, dice en Romanos 8, todas las cosas le ayudan para bien. Es decir, todo lo que nosotros podamos vivir, aún las dificultades, tienen un propósito de Dios por el cual Él las permite. Y siempre será para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre del Señor sea exaltado, para Él ser exaltado en medio nuestro. Entonces Dios siempre querrá exaltarse en medio de cada uno de nosotros. Así que con esas palabras nosotros tenemos que animarnos cuando nos hallemos en alguna dificultad. Dios tiene sus manos libres. Dios tiene sus manos libres y puede actuar a favor de nuestras vidas. No solo sus manos libres, también su boca. Y con una sola palabra basta para que aún los demonios se sujeten. Una sola palabra de Dios basta para que todo en nuestra vida cambie completamente. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Recordemos, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta como segundo punto es que aunque nos sintamos acorralados y encerrados, la oración siempre está libre. Aquí dice que cuando los discípulos supieron que apresaron a Pedro, comenzó a orar, la iglesia comenzó a orar. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo menciona, orad sin cesar. Y cuando dice sin cesar, significa, hay un término griego que se llama ektenos, que está relacionado con ektenes, que prácticamente es un término griego que significa estirar un músculo hasta su límite. En esta situación sería estirar la oración hasta que exista la respuesta de Dios. Por eso dice, orad sin cesar, orad hasta que la respuesta de Dios llegue, hasta que la respuesta del Señor llegue. Nosotros tenemos que seguir clamando al Señor aunque la respuesta no llegue. El problema, ¿por qué dice la Biblia orar sin cesar? Porque cuando nosotros oramos un día y no llega la respuesta, nos desanimamos. Cuando pasamos una semana y no llega, decimos, no, ¿y para qué orar? Pero en realidad en esa decepción no es tanto decepción, es orgullo. Porque nosotros queremos que Dios nos responda a nuestra voluntad y en nuestro tiempo. Pero cuando oramos sin cesar, es decir, hasta que la respuesta de Dios llegue, estamos reconociendo que nosotros necesitamos del Señor. Estamos reconociendo que sin Él nada somos. Estamos reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Por eso cuando oramos sin cesar, estamos reconociendo que solo Dios puede darnos la respuesta. Estamos manifestando de que realmente nuestras fuerzas no podemos hacer nada, sino que dependemos totalmente de las fuerzas del Señor. Como tercer punto, a veces el enemigo, el diablo tratará de destruirte, pero Dios manda ángeles a cuidarte. Aquí Satanás es representado por el rey Herodes, que quería acabar con los discípulos del Señor. Y él había matado ya a Jacobo y ahora pensaba matar a Pedro. Pero Dios envió su ángel. Dice acá en el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados.
sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Cuando nuestra vida está escondida en Cristo para Dios, podemos estar tranquilos. En esa oportunidad, Pedro sabía que la intención de Herodes era matarlo. Sin embargo, la noche antes, él estaba tranquilo durmiendo en medio de los 2 soldados. ¿Por qué razón? Porque aplicó lo que dice el apóstol Pablo: si vivimos o morimos, de Cristo somos. Entonces él sabía que si aún Herodes lo mataba, él iba para estar con el Señor. Entonces por eso tenía confianza. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz de Dios, que dice: yo no la doy como el mundo la da, es porque el mundo la da queriendo que todo a nuestro alrededor esté en total reposo. Pero la paz de Dios viene cuando, a pesar de cualquier circunstancia alrededor de nuestras vidas, nosotros podemos estar tranquilos y en paz con el Señor. Aquí, por eso Pedro dormía una noche antes de que lo mataran, porque él estaba tranquilo, él estaba esperando en el Señor. Ya sea que Dios lo libertara o que no, él sabía que se iba a encontrar con el Señor. Entonces, Dios envía a sus ángeles a cuidarnos. Por eso la paz de Dios permitió que Pedro pudiese dormir en medio de aquella situación. Y Dios envió su ángel para salvar, en este caso, la vida de Pedro, por la oración que estaba haciendo la iglesia a favor de él. Es decir, Dios escuchó las oraciones de la iglesia. Si nosotros leemos más adelante, menciona que Pedro se presenta de donde oraban y la persona que lo recibe piensa que es un fantasma. ¿Por qué? Porque estaban orando y ni aún así creía que iba Dios a dar la respuesta o tan pronto. Pero Dios la dio. ¿Por qué? Porque es grande en misericordia. Y la otra situación, la última, la cuarta de esa mañana, es que puede haber una puerta cerrada, pero Dios tiene la llave. En esa oportunidad la cárcel estaba bien cerrada. Nos dice que el ángel fue abriendo puertas hasta que sacó a Pedro a la calle. Y de la misma forma, a veces nos podemos sentir encadenados y encerrados sin solución alguna, sin respuesta alguna. Pero si seguimos orando sin cesar, llegará el momento en el que Dios abrirá la puerta. Él tiene ahora las llaves de la muerte y del Hades. Y antes de ascender al cielo les dijo a sus discípulos: toda potestad, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Él tiene las llaves de cualquier puerta que se necesite abrir en nuestras vidas. Quizás en algún momento determinado no te encuentres con las puertas cerradas a que no te brindan ningún empleo. Sigue clamando que Dios abrirá puertas. Y la Biblia dice que cuando Él abre una puerta no hay quien cierre. Entonces permite que Dios abra la puerta de bendición sobre tu vida. Permite que Dios sea el que guíe tu vida. Sigue clamando, sigue orando. Dios va a llevar la respuesta. A veces podemos sentir que, por ejemplo, se cierran puertas cuando una enfermedad terrible llega a nuestra vida, una enfermedad terminal. Sentimos que la puerta de la vida se cerró. Pero Dios puede volver a abrir la puerta de la vida. Dios puede volver a abrir esa esperanza en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino para dar vida y vida en abundancia. A menos que sea una enfermedad con la cual Él nos desea llevar, es otra cosa. Pero si no es así, Dios puede abrir nuevamente caminos en medio del desierto. Dios puede hacer brotar ríos en medio del desierto. Dios puede bendecirnos nuevamente. Solo es que sigamos clamando, sigamos orando, sigamos insistiendo, sigamos tocando la puerta. Porque el que llama, dice,
se le abrirá. Sigamos tocando la puerta, que el que tiene las llaves es el Señor, y Él puede darnos nuevas oportunidades a cada uno de nosotros. Si quizás perdimos el trabajo porque no lo supimos valorar, perdimos la salud porque no la supimos valorar, lo que sea que hayamos perdido porque no lo supimos valorar, ahora que ya no lo tenemos y que lo hemos valorado, que es lo que quizás al final el Señor quiere enseñarnos, Dios puede volver a abrir la puerta para que podamos ahora hacer las cosas de una mejor manera. Podamos hacer ahora las cosas de la forma en la que Dios quiere. Nos dejemos guiar por Él. Nos dejemos bendecir por Él. Sigamos clamando, sigamos orando, que sus manos no están amarradas. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde el siglo y hasta el siglo tú siempre serás Dios, dijo Moisés. Él sigue siendo Dios y Él está sentado en su trono. Por eso dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para que encontremos el oportuno socorro. Oportuno. Dios llega en el momento justo, en el momento adecuado, en el momento correcto. Así que en esa mañana, sea lo que sea que estés atravesando, te sientas encadenado, recuerda, Dios está libre, las manos de Dios están libres. Dios puede enviar su ángel, Dios puede enviar su paz, Dios puede abrir nuevamente la puerta que se ha cerrado. Todo es que entreguemos nuestra vida al Señor. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras maldades. Perdónanos, oh Dios, todo lo que hemos hecho, Señor, que no te haya agradado. Perdónanos. Señor, en las dificultades de la vida a veces sentimos que estamos encadenados sin respuesta. Pero Señor, en esta hora alzamos nuestros ojos al cielo. Señor, poniendo nuestra mirada en ti, oh Dios, de que en ti siempre hay una respuesta. De que en ti siempre, oh Dios, obras a favor nuestro, de acuerdo a tu misericordia. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia de aquel que ha perdido su empleo y no encuentra uno, ha tocado puertas y puertas y ninguna se le abre, oh Dios. Ten misericordia, Señor, de aquel que ha perdido su salud y ha estado tocando puertas de médicos, ha estado tomando medicinas y no se abre la puerta de la sanidad, oh Dios. Ten misericordia en esta hora, oh Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre eterno, glorifícate, Dios bendito, poderoso y maravilloso, Rey de gloria. Exaltado seas por siempre, Señor. Derrama de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Dios. Obra, Señor. Obra, oh Dios. Derrama de tu gracia, tu bondad, de tu Espíritu Santo en sus vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor, en esta hora. Oh Dios, aquel que se encuentra, Señor, en una necesidad. Aquel que se encuentra, Señor, en una situación difícil. Oh Dios, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, aquel que se encuentra en una enfermedad terminal. Pon tu mano de sanidad, Señor, en él. Seas tú obrando, seas tú glorificándote. Oh Dios, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, bendice, oh Dios, cada familia que pueda representada, oh Dios, que esté viendo este video a lo largo de la semana, que puedan recibir una respuesta tuya, que puedan recibir, oh Dios, una respuesta, oh Dios, de lo alto, que puedan recibir una respuesta favorable, Señor, a su necesidad. Multiplica, Señor, esos pocos alimentos que puedan haber en su alacena. Tú te glorifiques, oh Dios. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús, y que seas tú obrando, que seas tú derramando de tu gracia, tu bondad, de tu presencia. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Oh Dios, y por esta nación del Salvador te pedimos misericordia, que sanes nuestra tierra, que aquellos enfermos de COVID-19 o de enfermedades terminales, Señor, tú tengas misericordia, en el nombre de Jesús. Señor, que esta semana, oh Dios, sea de respuestas favorables
a cada uno, Señor, llegue una respuesta favorable, Señor, de los que ven ese video, Dios, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Abre tu buen tesoro del cielo sobre nuestras vidas. Amén y amén. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, hasta la próxima.